Para resolver triángulos rectángulos podemos utilizar dos posibilidades. Una es teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras se aplica específicamente a los triángulos rectángulos, donde en el triángulo rectángulo va a ser un cateto, va a ser otro cateto y va a ser otro llamado hipotenusa. La posición del cateto 1 y del cateto 2 en realidad no tiene tanta importancia, simplemente es que los lados más cortos del triángulo y los que son los lados del ángulo recto, esos son los que se llaman catetos y el otro se llama hipotenusa. No importa también la posición del triángulo rectángulo, pudiera estar de esta manera, pudiera estar levantado, etcétera, ¿no? De eso no tiene tanta importancia, pudiera estar hacia el otro lado, pudiera estar inclinado, no importa, simplemente los lados más pequeños reciben el nombre de catetos y el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa. También acordémonos que el que está enfrente del ángulo de 90 grados, ese es el que recibe el nombre de hipotenusa. Entonces no importa la posición, simplemente es decidir cuál va a ser el cateto. Nosotros vamos a nombrar cuáles son los catetos y el más grande siempre va a ser nombrado hipotenusa. Ahorita todavía no podemos hablar de cateto opuesto y de cateto adyacente porque no hemos nombrado los ángulos. Simplemente se van a estar considerando catetos. El teorema de Pitágoras menciona que si tú elevas un cateto al cuadrado y le sumas la medida del otro cateto también elevado al cuadrado, me va a dar por resultado la hipotenusa al cuadrado. Recordemos que utilizando la propiedad reflexiva, usando la propiedad reflexiva, nosotros también podemos escribir que la h al cuadrado es lo mismo que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bueno, entonces, lo único que hay que saber es que podemos calcular la hipotenusa. Si hacemos esto por operación inversa, entonces nosotros tenemos que el valor de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Acuérdense que el teorema nada más es uno, simplemente estoy haciendo los cálculos de los diferentes lados del triángulo. También yo puedo saber que el cateto 1, si hago operación inversa, aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, entonces me va a quedar que la h cuadrada menos el cateto 2 al cuadrado, y si lo obtengo la raíz cuadrada, así se obtiene el cateto 1, o de manera similar el cateto 2 va a ser también por operación inversa, que hay una suma, la operación inversa en el otro miembro es que va a ser una resta, entonces es la h cuadrada menos el cateto 1 al cuadrado, y la operación inversa al cuadrado en el otro miembro sabemos que es la raíz cuadrada. Entonces yo puedo calcular ya sea la hipotenusa, el cateto o el otro cateto. También otra opción para resolver triángulos oblicuángulos, bueno, aquí tenemos que hacer una mención que voy a tener a los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados hexagesimales. Entonces, cada vez que yo tenga un ángulo de 90 grados, sabemos que se va a recibir el nombre de triángulo rectángulo. Pero también existen otro tipo de triángulos que vamos a estar manejando, que van a ser los triángulos oblicuángulos. Y los triángulos oblicuángulos son los que no tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí dentro de los triángulos oblicuángulos, pues están precisamente los que son los triángulos acutángulos, que son los que tienen puros ángulos agudos, y los obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Entonces, con esas dos divisiones, tenemos que los triángulos rectángulos pues son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, donde precisamente se va a utilizar el teorema de Pitágoras, pero también existen los oblicuángulos, y los oblicuángulos van a ser aquellos donde todos sus ángulos sean agudos. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más chico, este es agudo y este es agudo. O acuérdense que agudos tienen que medir menos de 90 grados. Entonces, si sabemos que los ángulos internos de un triángulo es 180, podemos decir que este mide 60, este mide 60 y este mide 60. Los ángulos agudos precisamente son todos aquellos que
mide menos de 90. Entonces aquí estaremos hablando de los acutángulos, cuando los ángulos del triángulo miden menos de 90 grados. Y para el triángulo obtusángulo estaríamos hablando de un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Sabemos que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 pero menos de 180. Entonces este ángulo que podríamos decir que mide 135, entonces ahí estaríamos hablando de los triángulos obtusángulos. Pero tanto los acutángulos como los obtusos forman parte de los triángulos oblicuángulos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Si tengo un triángulo oblicuángulo, puedo utilizar algo que se conoce como la ley de senos y ley de cosenos. Aquí debo de hacer la aclaración que la ley de senos y cosenos se puede utilizar tanto para los triángulos oblicuángulos como para los triángulos rectángulos. Y de hecho en el curso que voy a estar explicando siempre voy a estar utilizando ley de senos y ley de cosenos, y solamente cuando tenga solo lados pues utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Si ustedes se dan cuenta, esta es la gráfica del seno del ángulo. La gráfica del seno proviene desde 0 grados hasta 180, hasta 360 grados sexagesimales. Eso quiere decir que por aquí tenemos el 180 y, no es cierto, aquí ya me equivoqué, disculpen, es hasta aquí. Hasta aquí son los 360 grados sexagesimales. Si se dan cuenta, aquí ya se empieza a repetir lo que ocurre, ya se empieza a repetir el periodo. Y el periodo de ciclo es cada 360 grados. Este que está aquí es 180 grados. Y por aquí tengo los 90 grados sexagesimales. Y por aquí tengo los 270 grados sexagesimales. Aquí ocurre lo mismo. Aquí este es 0. Este de aquí es... Este de aquí son 360 grados sexagesimales. Aquí a la mitad tengo 180 grados sexagesimales. En este punto de cruce son 90 grados sexagesimales y en este otro punto son 270 grados. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica y esta gráfica se parece, solamente pareciera que está desfasada. O sea, la gráfica del seno sería esta a partir de aquí y se está desfasando. Desfasando quiere decir que se mueve ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ese desfasaje es lo que está causando que si yo quiero calcular el seno del ángulo, también consideremos que el seno del ángulo, el valor mayor va a ser 1 y el valor menor del seno del ángulo es menos 1, lo mismo para el coseno, el valor máximo del coseno del ángulo es 1, el valor mínimo es menos 1. Entonces me voy a dar cuenta que con los senos tengo un pequeño problema en lo que se refiere a los ángulos de un triángulo. Recordemos que los ángulos de un triángulo van desde 0 hasta 180. Los ángulos de un triángulo van desde 0 a 180. Si ustedes observan esta región de donde está el triángulo, con respecto a esta región de donde está el triángulo, hasta 180, aquí ocurre que voy a tener una simetría con respecto a los 90. O sea, a la izquierda del 90 y a la derecha del 90 voy a tener el mismo valor del seno del ángulo. A la izquierda del 90 y a la derecha del 90 voy a tener el mismo valor del seno del ángulo. Eso quiere decir que si me voy hacia la izquierda 10 grados, por poner un ejemplo, entonces aquí estaríamos hablando de 80 grados. Pero si me voy hacia la derecha 10 grados, aquí estaríamos hablando de 100 grados. Y si se dan cuenta, el seno de 80 y el seno de 100 tiene el mismo valor. También si supongamos que para este valor que estoy obteniendo por aquí, en lugar de desplazarme 10 grados me hubiera desplazado 20 grados, eso quiere decir que por aquí tendría un ángulo de 110 grados y por aquí tenía un ángulo de 70. Y el seno de 110 y el seno de 70 es el mismo. Debido a esa situación, vamos a procurar no calcular ángulos, o sea, el ángulo tú no lo vas a calcular utilizando la ley de senos, porque si utilizas ley de senos, ya no estarías seguro si estás calculando un ángulo obtuso o estás calculando un ángulo agudo. Recordemos que el agudo es de 0 a 90 y el obtuso es de 90 a 180. Entonces, cuando tengamos la indicación que va a ser un ángulo obtuso, mejor vamos a utilizar lo que vamos a conocer ahorita como ley de cosenos. Porque la ley de cosenos, precisamente la función trigonométrica coseno, no es simétrica en el rango donde tengo ángulos de 0 a 180. Acuérdense que en este rango están todos los triángulos, porque son de 0 a 180. Por eso hay simetría en la función trigonométrica seno. Pero en el coseno no hay simetría, porque de 0 a 180, fíjense cómo va
Desde 1 llega hasta 0,90 y luego se va hasta -1. Esa es una gran ventaja, porque con la ley de cosinos, sí puedo calcular ángulos obtusos. Entonces, solamente va a ser el cuidado con los ángulos obtusos. Si tú crees que el ángulo que estás calculando es un ángulo obtuso, mejor utiliza ley de cosenos y no utilices ley de senos. Tanto para la ley de senos como la ley de cosenos, yo tengo que asignarle un nombre a cada lado del triángulo. Entonces, suponiendo que yo tuviera un triángulo obtuso, yo puedo decidir indistintamente a cuál lado le pongo el nombre que yo quiera. Por ejemplo, le puedo decir que este es el lado A. Acuérdense que los lados se simbolizan con letras minúsculas y el que está opuesto, el ángulo que está opuesto, ese se designa también como la letra A. Acuérdense que los vértices, los puntos se simbolizan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Entonces, si yo menciono que este es el punto B, el que está enfrente será el lado B. Y si yo decido que este es el lado C, el que está enfrente será el ángulo C. Obviamente puedo decir D, E, F, G, el que sea, ¿no? No precisamente tiene que ser comenzando con A, B o C. También en ley de cosenos, si yo pensar en un triángulo agudo, en un acutángulo donde todos sus ángulos son agudos, entonces si yo decido que este es la C, acuérdense que es el vértice, el de enfrente es el lado C. Si yo digo que este es el vértice A, pues el que está enfrente, el opuesto, es el lado A. Y si yo digo que este es el lado B, el de enfrente es el ángulo B. Ahí, no importando cuál ley utiliza, hay que asignar los nombres. Acuérdense que no siempre es ABC, puede ser cualquiera dependiendo del problema. Y entonces la ley de senos se basa en una proporción. Una proporción, acuérdense que es la igualdad entre dos fracciones, entre dos o más fracciones. Eso es una proporción. Entonces, la ley de senos me está diciendo que si yo divido lo que mide el lado A entre el seno del ángulo del vértice opuesto, va a ser lo mismo que dividir el lado B entre el seno del vértice opuesto y va a ser lo mismo que lo que mide el lado C entre el seno al ángulo que está en el vértice C. Obviamente, al ser una proporción, yo puedo utilizar la primera propiedad de las proporciones, donde menciona que sus recíprocos son iguales. Recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso implica que la ley de senos también es el seno de A entre lo que mide el lado A, y eso va a ser igual al seno de B, del ángulo B, entre lo que mide el lado B, y eso va a ser igual al seno del ángulo asociado al vértice C entre C. Pero esas son proporciones. Acuérdense que una proporción son igualdades entre números racionales. Y de ahí yo puedo obtener ecuaciones. La primera ecuación sería utilizar los dos miembros de la izquierda. Recuerden que una ecuación solamente tiene un igual. Pero también sale otra ecuación, que es utilizar los dos miembros, el intermedio y el de la derecha. Como tiene una igualdad, esa es otra ecuación. Aunque también pudiera utilizar los extremos. Eso quiere decir que la ley de senos pueden salir tres ecuaciones de esta primera proporción y otras tres ecuaciones de esta segunda proporción. Aquí tengo la primera ecuación con un igual, aquí tengo la segunda ecuación con un igual y aquí tengo la tercera ecuación también con un igual. La ventaja de esto es que hay 6 ecuaciones que yo puedo utilizar y que dependiendo de los datos que me estén dando en mi triángulo, yo puedo llegar al resultado de utilizar alguna de esas 6 ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones son para calcular valores. Por lo tanto, si yo no conozco A y conozco el ángulo A, la longitud del lado B y el ángulo B, pues yo puedo utilizar esta ecuación. Pero si resulta que mi incógnita es el seno de A, que esa yo no la conozco, y conozco la longitud del lado A, el ángulo C y la longitud del lado C, pues puedo utilizar esta ecuación. Entonces, la ecuación que yo utilice va asociada a los datos que a mí me están dando para resolver, o sea, para calcular los 6 elementos del triángulo. Recuerden que el triángulo tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Si yo quiero conocer las medidas de todos sus componentes de un triángulo, pues puedo utilizar primeramente ley de senos. Y vuelvo a repetir, la ley de senos también se utiliza para los triángulos rectángulos y para los triángulos oblicuángulos. Ahora bien, la ley de cosenos es similar a un teorema de Pitágoras, donde aquí me dice que es a cuadrada va a ser b cuadrada más c cuadrada. Si se dan cuenta, este es un teorema de Pitágoras, pero debido a que estamos hablando de triángulos oblicuángulos, donde los triángulos oblicuángulos son triángulos que no tienen ángulo recto, entonces la ley de cosenos incluye un menos 2 veces el producto de b por c, o sea, el producto de estos dos sumandos, sin el cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo
que está opuesto al lado que yo quiero calcular. Entonces la demostración de cómo surge la ley de cosenos, esa no nos compete a nosotros, solamente la vamos a tomar como una fórmula, aunque obviamente tiene demostración. También la ley de senos no la vamos a demostrar, solamente es una fórmula y la utilizamos tal cual. Ahora, la ley de cosenos también puede servirme para calcular la longitud del lado B, si es que yo lo nombré así, ¿no? Recuerden que puede ser cualquier letra, ¿no? Entonces esta se va a calcular como una a cuadrada más b cuadrada. Vuelvo a repetir, es la suma de los que no están aquí, parecido al teorema de Pitágoras, y le voy a restar dos veces el producto de estos dos sumandos sin el cuadrado, o sea, dos veces a por b, por el coseno del ángulo que está opuesto al lado que yo quiero calcular. Entonces el coseno de b. Y de la misma manera, el lado c cuadrada yo lo puedo calcular como a cuadrada. Aquí me equivoqué, disculpen. Aquí me equivoqué y no me di cuenta. Aquí es a cuadrada más c cuadrada, disculpen. Y aquí sería, ahí sí sería a cuadrada más b cuadrada. Y va a ser menos 2 veces ab por el coseno del lado que está puesto al ángulo, o sea, el coseno de c. Y ya con eso tengo las herramientas para poder calcular cualquiera de los componentes de mi triángulo, ya sea un triángulo rectángulo o ya sea un triángulo oblicuángulo, utilizando teorema de Pitágoras si nada más conozco longitudes, o ley de senos y ley de cosenos. Obviamente también puedo utilizar las funciones trigonométricas. Recuerden que todas las funciones trigonométricas son definiciones ah, basadas en operaciones. Entonces, para calcular en un triángulo rectángulo, también puedo utilizar la definición del seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. También puedo utilizar la definición del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y también puedo utilizar la tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Específicamente a mí me gusta más utilizar ley de senos y ley de cosenos, no importando qué triángulo sea, porque así ya me ahorro como que mucho trabajo saber cuál es la identidad, cuál es la función trigonométrica que voy a utilizar. Pero eso ya queda a ustedes, si lo quieren utilizar como funciones trigonométricas, pues también es adecuado.